Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 20. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Bueno, en esta porción de la escritura, aquí la palabra abrogar viene del griego katalio, que proviene de dos palabras, kata, que significa abajo, contra o completamente, y la palabra lio, que significa soltar, desatar, destruir, romper. Juntas, esta palabra katalio significa derribar completamente, puede ser en sentido espiritual, físico, moral, destruir, abolir, puede ser invalidar o anular planes o leyes. Y lo que el Señor dice, que Él no vino a abrogar la ley o los profetas. Entonces el Señor dice que Él no vino a derribar completamente, que Él no vino a destruir, no vino a invalidar, no vino a anular los planes o la ley del Señor. Él no vino a anularla, ni a soltarla, ni a destruirla, ni a romperla, ni a tirarla abajo completamente. Dice que Él vino a cumplir, a dar cumplimiento. Y esta palabra cumplir en el griego asimismo, en el griego de la Biblia es pleró. Pleró es llenar, completar, dar plenitud. Entonces el Señor nos está diciendo que Él no vino para destruir, abolir, invalidar la ley del Señor. Vino a cumplir, por supuesto, porque Él, cuando Él vivió en este mundo, Él obedeció completamente todos los mandamientos del Señor, o sea, del Padre, nunca los desobedeció. Pero también es el sentido de que Él vino también a cumplir lo que se había dicho en la ley acerca de Él. También tiene la idea de que Él vino para completarla, ¿no? Para enseñarla correctamente, porque había muchas distorsiones en aquella época, así como la hay ahora, ¿no? En aquella época ya los rabinos de ese tiempo pues distorsionaban, ponían, añadían cosas que hacían pesadas los mandamientos de Dios. Y ahora, en cambio, bueno, en una parte se van a ese extremo y en otro lado es como no importan los mandamientos de Dios. Pero dice el Señor que de cierto os digo, que dice hasta que pase el cielo y la tierra. Y todavía creo que todos podemos ver que está el cielo y la tierra. No ha pasado el cielo y la tierra. Entonces, mientras no pase el cielo y la tierra, dice, de ningún modo pasará ni una iota ni un trazo de letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, dice, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, dice que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que los mandamientos no nos salvan, pero los mandamientos no tienen esa capacidad de salvar nuestras almas. No podemos ser salvos por obedecer los mandamientos del Señor, porque no somos capaces con este cuerpo, en este mundo, con este corazón. No somos capaces de ser como Jesús en ese sentido y cumplir perfectamente la ley. Pero lo que sí podemos es cumplir todos los mandamientos por medio de la fe, ¿no? Sabiendo que cuando fallamos el Señor nos perdona. Y a veces decimos, no, pero es que eso ya fue del Antiguo Testamento. Pero aún así, los mandamientos de Dios, hay cosas que no podemos cumplir porque son en tierra de Israel, pero aún así podemos estudiarlos y sacar los principios que nos ayuden a poner en práctica en nuestra vida. Entonces no invalida el Señor su ley. Por ejemplo, parte de lo que es las maldiciones de la ley, es decir, los castigos que venían por desobedecer los mandamientos, el Señor los llevó en la cruz y por eso no nos cae ese castigo a nosotros. Pero esto no implica que vamos a pecar y pecar y pecar. Pero el Señor nos da la oportunidad por medio de Cristo de buscar cómo aplicar con la guía del Espíritu Santo los mandamientos de Dios a nuestra vida. Entonces todos los mandamientos que ustedes les sea posible cumplir, háganlo. Hay los mandamientos por ejemplo, los 10 mandamientos
creo que todos podemos, por medio de la fe, por medio de Cristo, podemos esforzarnos en cumplirlos. Como digo, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, podemos trabajar en ello por medio del Espíritu Santo que va transformando nuestra vida y vamos cumpliéndolos de a poco, cada vez más, cada vez más. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de los 10 mandamientos. Por ejemplo, también hay otros mandamientos, digamos, muchos tienen problema con eso, de por ejemplo, que el Señor dice, no coman esto, no coman el otro. No te vas a condenar, es verdad, porque, ¿no? Pero eres, ¿cómo se llama? No te vas a condenar si no, por ejemplo, no comes kosher. Pero ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Es la pregunta. ¿Será que no podemos decir, no voy a comer estos alimentos porque yo creo que si el Señor lo puso ahí, debe tener una razón, aunque no la entienda, pero voy a tratar de obedecer este mandamiento y puedo. Entonces, si yo puedo aplicar lo más que pueda las palabras de Dios a mi vida, voy a ser bendecida, voy a tener más revelación, voy a poder entender ciertas cosas que de pronto ahorita no estoy entendiendo. Entonces, el propósito aquí el Señor dice que si nosotros enseñamos a los hombres a que no, eso no importa, no, esa ley, y estamos escogiendo que, ¿no? Entonces dice, seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Pero el que los practica, dice, y los enseña, entonces cuando nosotros vamos a enseñar, tenemos que practicar. Y vamos practicando, y según vamos practicando, también vamos enseñando, ¿verdad? Entonces el que los practica y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y luego termina diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si nosotros solamente estamos pareciendo, ¿no? Pareciendo buenos, pareciendo justos, pareciendo que practicamos la justicia, como los fariseos, ¿no? Externamente nos veamos bonitos, como sepulcros blanqueados, pero no estamos poniendo en práctica lo que dice el Señor, entonces no entraremos en el reino de los cielos, no porque entramos por obras, no sé si me hago entender, sino es el hecho de que el fruto que estamos dando da testimonio de que realmente no le creemos al Señor, de que no hemos creído en Dios. Porque cuando creemos, entonces obedecemos con amor, aunque nos equivoquemos, aunque caigamos, fallemos a veces, pero estamos caminando, estamos tratando de obedecer los mandamientos del Señor por amor a Él. Y como digo, hay mandamientos que de pronto yo digo, no podemos cumplirlos porque, o sea, no hay forma, ¿no? Sobre todo en la ley ritual, ¿no? Porque, por ejemplo, los corderos y eso no hay que hacer ya, porque Cristo es el cordero, pero eso no implica que no vamos a celebrar, por ejemplo, las fiestas del Señor. Podemos celebrarlas, podemos conmemorarlas y recordar el sacrificio que Cristo hizo y que está representado en todas estas festividades que son en honor del Señor. Por ponerles un ejemplo, como digo, la comida, ¿no? Entonces, y yo les digo, ¿no? Personalmente, así como compartiéndoles un poquito, es que yo, por ejemplo, a mí me encantaban los camarones, yo siempre así fui camarón lover o fan de los camarones, y cuando empecé a leer lo que el Señor decía de que hay que alimentos puros, impuros, o sea, que hay alimentos que el Señor dice, estos no deben comer, estos sí, entonces al principio dije, Señor, ayúdame porque me encantan los camarones, entonces ayúdame a que ya no me gusten, y fue así, el Señor me fue quitando el gusto por los camarones hasta que ya no los como, y es así, porque no es que el Señor es algo pesado, es una carga obedecer al Señor, es una carga, ¿saben cuándo? Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad del Padre, ahí se nos vuelve pesado, ¿no? Porque estamos batallando, porque amamos tal cosa y no queremos soltarla. Pero cuando soltamos y decimos, Padre, aunque esto me encanta, esto me gusta, pero si tú dices, ¿no? Que esto otro es lo que me conviene, entonces ayúdame, cambia mi corazón, cambia mis deseos y eso, el Señor lo hace. Así que eso, mis queridos amigos y hermanos, quería hacerles ese comentario respecto a esta porción. Entonces, como siempre, vayan también y revisen por su cuenta. Y bueno, todo lo que pueda, yo trataré así mismo de compartirles qué dice en el griego, en el hebreo, para que ustedes tengan mayor perspectiva de qué significa lo que estamos leyendo. Siempre que lo vea pertinente, les compartiré en medio de la lectura, o al final de la lectura, mejor dicho. Bueno, les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Y si el Señor quiere, mañana continuamos con la lectura. Shalom.